Hola queridos amigos de YouTube. En el capítulo de hoy hablaremos de un tema muy importante para todos los ortodoncistas y es la cefalometría. Si bien es cierto que distintos autores plantearon distintos métodos para trazar y hacer un análisis cefalométrico, hoy comenzaremos con Steiner y posteriormente iremos tocando los otros autores restantes. La cefalometría de Steiner fue planteada por el doctor Cecil Steiner en el año 1953 y tenía como objetivo determinar la posición de las estructuras maxilares y faciales con respecto a la base del cráneo. Así que lo primero que tenemos que hacer es saber identificar dónde están los puntos. El primer punto de gran importancia para la cefalometría de Steiner es el punto silla, que es el punto que se localiza a nivel medio de la fosa hipofisiaria en la suya turca, donde se localiza una glándula de gran importancia que regula el sistema endocrino, conocido como la glándula hipófisis. En el centro de esa fosa se localiza el punto silla. Otro punto de gran importancia es el punto nasion, que se define como el punto más profundo de la concavidad de la unión de la sutura frontonasal. Es decir, este punto estaría localizado aquí en la unión del hueso frontal con los huesos propios de la nariz. En esa sutura estaría el punto nasion. Otro punto es el punto A, que se define como el punto más profundo de la concavidad del borde anterior del maxilar superior y estaría aquí en esta parte, punto A. El punto B es el punto más profundo de la porción alveolar del hueso mandibular. El punto B sería este. El punto pogonium es otro punto que está a nivel de la sínfisis mandibular y se define como el punto más sobresaliente del contorno de la sínfisis. Es decir, este sería el punto pogonium. Otro punto es el punto mentoniano o el punto menton, que es el punto que se localiza a nivel del borde inferior del contorno de la parte inferior de la sínfisis del mentón o de la sínfisis mandibular. Mentoniano. El punto gonion es el punto que se localiza y está localizado a nivel de la parte más externa, posterior e inferior del ángulo mandibular. Es decir, el punto gonion estaría localizado aproximadamente en esta porción. Punto gonion. GO. El punto basion es un punto que está a nivel de la base del cráneo en el hueso occipital y está en la parte más inferior y posterior de la porción basilar del hueso occipital, justo en la unión de este borde con la parte anterior del agujero magno del hueso occipital por donde sale el bulbo raquídeo. Es decir, en esta porción estaría el punto basion. Un punto de gran importancia para la determinación de un plano y que el doctor Steiner no tomó en cuenta es el plano. Fue el plano de Frankfurt, que es por la unión de los puntos porion, que se define como el punto más superior del meato auditivo externo, y esto sería porion, y el punto orbitario es el punto más inferior del borde inferior del contorno de la órbita, y la unión de esos puntos formarían un plano muy importante, y como había dicho anteriormente el doctor Steiner no tomó en cuenta, y se llama el plano de Frankfurt. De todos modos lo trazaremos para tener en cuenta que el plano de Frankfurt está conformado por esos dos puntos. Cuando hablemos de cefalometría de McNamara y cefalometría de Rickert, este plano es de gran importancia, el plano de Frankfurt. Sin embargo, en este análisis cefalométrico no fue tomado en cuenta. Bien. Hay un punto muy importante a nivel de la sínfisis, es el punto nation, que no es tan fácil de ubicar y debe ser ubicado con base en los siguientes parámetros. Se debe trazar y se dice que se ubica
En la bisectriz del ángulo formado por una tangente que se forma uniendo los puntos más sobresalientes del borde inferior de la mandíbula, en la convergencia del plano n-pogonio. Entonces, este plano n-pogonio con esta bisectriz, con esta tangente, perdón, esta bisectriz que se forma aquí, justo usted la proyecta hacia la sínfisis y ahí estaría el punto nation o GN. Debemos ubicar otro punto muy importante, es conocido como espina nasal anterior, ¿sí? O ENA. Espina nasal anterior se localiza en la parte más anterior del proceso espinoso del hueso maxilar, y la espina nasal posterior se localiza en la porción donde convergen las porciones horizontales de los huesos palatinos con la porción posterior del hueso maxilar. En esta parte estaría la espina nasal posterior. Espina nasal anterior y espina nasal posterior conforman un plano llamado el plano palatino. De inmediato lo trazaremos. Y este plano palatino será de gran importancia para determinar la posición de los incisivos superiores con relación a su base ósea. Así que trazaremos el plano palatino y le pondremos nombre, plano palatino. Debemos trazar el plano cruzal, que es una línea paralela y que debe cruzar a nivel de las cúspides de los molares. Plano cruzal. Hay que marcarlo plano o cruzal. Otro punto es el punto D, que es un punto interno en el trabeculado óseo de la sínfisis mandibular y se denomina punto D. Teniendo estos puntos ubicados, ya pasamos a determinar las distintas estructuras con relación a la base del cráneo. En primera parte comenzaremos ubicando maxilar superior y maxilar inferior con relación a la base del cráneo. Maxilar superior y maxilar inferior los determinan los siguientes ángulos. Primero, maxilar superior con relación a base del cráneo se forma por la unión se forma y lo determina el ángulo SNA, que sería la unión del punto SN formando el plano SN y el punto NA. Es decir, ángulo SNA forma el punto S, punto N, punto A. La unión de esos tres puntos conforman el ángulo SNA que se forma aquí en esta parte. Este ángulo determina la posición anteroposterior o sagital del maxilar superior con relación a la base del cráneo, y ese NA debe tener una medida de 82 grados. La medida que esté por encima de 82 grados va a significar que el maxilar superior está adelantado o protuido con relación a la base del cráneo, y una medida menor de 82 va a indicar que el hueso maxilar superior está retrasado con relación a la base del cráneo. La explicación sería porque si esta medida es aumentada, el punto A quiere decir que estaría por delante, lo que hace que el ángulo se abra y dé una medida mayor a 82. Por el contrario, si el punto A está retrasado, el ángulo se va a cerrar y va a dar una medida menor de 82. Es decir, SNA determina la posición anteroposterior del maxilar superior con relación a la base del cráneo. Por otra parte, el maxilar inferior con relación a la base del cráneo se determina con el ángulo SNB, es decir, SNB. Aquí está este ángulo formado y debe ser de 80 grados. SNB
debe medir 80 grados. Si la medida está por encima de este ángulo, quiere decir que el maxilar inferior está protuido con relación a la base del cráneo, y si la medida es menor de 80 grados, el maxilar inferior va a estar retruido con relación a la base del cráneo. Teniendo en cuenta que el maxilar superior y el maxilar inferior ya tienen determinadas las posiciones con relación a la base del cráneo, ahora se determina una medida que se llama diferencia maxilomandibular o ángulo ANB. ¿Por qué? ANB, es decir, determina la relación en la que el maxilar superior y el maxilar inferior están con relación a la base del cráneo. Este ángulo ANB debe ser de 2 grados. El ángulo que esté por encima de 2 grados va a dar una relación esquelética de clase 2, y si el ángulo ANB está por debajo de 2 grados va a ser una relación de clase 3, porque el plano NB va a pasar por delante del plano AN. Es decir, una medida mayor de 2 grados estaríamos hablando de una relación esquelética de clase 2, y una medida menor de 2 grados va a dar una relación esquelética de clase 3. Otra medida confirmatoria que va a determinar el maxilar inferior con relación a la base del cráneo es el plano SND, que debe ser de 76 grados. Es una medida confirmatoria, sería este ángulo que se forma aquí, SND debe ser de 76 grados. Es una medida confirmatoria del SNB, es decir, si este ángulo está por encima de 76 va a haber un maxilar inferior adelantado o protruido con relación a la base del cráneo, y por otra parte si está disminuido ese ángulo, el maxilar inferior va a estar retruido con relación a la base del cráneo. Es una medida confirmatoria, como había dicho anteriormente, del SNB. Sin embargo, la medida principal para determinar la posición del maxilar inferior con relación a la base del cráneo es SNB. Teniendo en cuenta ya estas relaciones de maxilar superior y maxilar inferior con relación a la base del cráneo en su posición anteroposterior, debemos pasar a determinar ahora el patrón de crecimiento. Es decir, si un paciente, según el doctor Steiner, cómo tiene un crecimiento vertical y cómo tiene un crecimiento horizontal. Entonces se forma uniendo los siguientes planos para que formen los ángulos. El ángulo que conforma y determina el patrón de crecimiento es el SN, es decir, este plano, con el gonium nation, es decir, gonium nation. Es decir, SN gonium nation determina el patrón de crecimiento. Ese ángulo debe ser de 32 grados. Si el paciente tiene una medida mayor de 32 grados, se dice que tiene un patrón de crecimiento vertical, y si está disminuido, tiene un patrón de crecimiento horizontal. Ese ángulo, si usted mira, sería muy difícil que se cruzaran. Por tal motivo, usted tiene que transportar ese ángulo, y se transporta de la siguiente manera. Pone el punto 0 en el plano SN, y con la regla de manera perpendicular arrastra la regla hasta llegar al punto que toque con el plano gonium nation, y de allí empieza a medir el ángulo. Aquí mide 10, 20, 28 grados. Es decir, este ángulo midió 28 grados. Quiere decir que el paciente tiene un patrón de crecimiento horizontal. Estos patrones de crecimiento horizontal regularmente se ven en pacientes braquicefálicos, es decir, que tienen un patrón de crecimiento en sentido antihorario, donde la mandíbula rota hacia adelante y hacia arriba.
y por eso hace que este ángulo se cierre. Es decir, repetimos, SN Gonionatation debe medir 32 grados y si está aumentado el paciente tendrá un patrón de crecimiento vertical y si está disminuido tendrá un patrón de crecimiento horizontal. Teniendo ya en cuenta el patrón de crecimiento del paciente, pasaremos a determinar la inclinación del plano oclusal. Ese plano oclusal se determina con relación a la base del cráneo a través de la medida SN plano oclusal. De igual manera, tenemos que transportar el ángulo porque se cruzarían detrás de la hoja. Entonces tendríamos que transportar el ángulo de la siguiente manera. Nuevamente se pone el punto 0 en el plano SN y con la regla de manera perpendicular se lleva hasta que se toque con la línea del plano oclusal, de tal manera que esto se tocaría aquí. Este ángulo debe medir 14 grados, aquí 10, 12 grados. SN oclusal debe ser de 14 grados y este ángulo determina la inclinación del plano oclusal con relación a la base del cráneo. La medida nos dio 12 grados, quiere decir que el paciente tiene un plano oclusal poco inclinado. ¿Por qué? Porque una medida menor de 14 va a ser un ángulo cerrado, lo que va a indicar que el plano oclusal es bastante recto, y esto se presenta en pacientes que tienen factor de crecimiento horizontal. Por el contrario, si el SN oclusal, la medida estará en mayor de 14 grados, el paciente va a tener un ángulo o un plano oclusal bastante inclinado que coincide con pacientes que tienen patrón de crecimiento vertical. Luego de haber hallado el SN oclusal, pasamos a determinar la posición de los incisivos superiores con relación al tercio medio facial y con relación a su base ósea. La primera medida es que hay que trazar una línea que se denomina el eje mayor o eje longitudinal del incisivo superior, y de igual manera una en el incisivo inferior que se determina o se llama eje longitudinal del incisivo inferior. La primera medida para determinar la posición del maxilar superior con relación a la base del cráneo es la medida 1NA. Siempre que aparezca la medida 1 raya NA se habla de posición. Posición, es decir, protrusión y retrusión del incisivo superior con relación al tercio medio facial, es decir, al plano NA. Entonces usted traza la medida 1NA esa línea 1NA se mide en milímetros desde el borde, desde la parte más vestibularizada del borde incisal a la línea 1NA, y debe medir 4 milímetros. Si la medida está aumentada, se habla de un incisivo superior protruido con relación al tercio medio facial, y por el contrario, si está disminuida, se habla de un incisivo retruido. Otra medida para determinar la angulación sería la 1.NA en grados, que sería el ángulo que se forma por la línea que va el eje longitudinal del incisivo superior con el plano NA, y este ángulo se forma aquí y debe ser de 22 grados. Si el ángulo está aumentado, significa que el incisivo superior está vestibularizado con relación al tercio medio facial, y si por el contrario está disminuido,
se habla de un incisivo en palatoversión o palatinizado con relación a la base al tercio medio facial. Pasamos con la medida que determina la posición anteroposterior del incisivo inferior. Y la primera medida es 1 raya NB, que de igual manera determinará la posición anteroposterior o la posición de protrusión y retrusión con relación al tercio medio facial. Entonces, el 1NB, plano NB al borde incisal, esto debe ser de 4 milímetros de igual manera. Si la medida está aumentada, significa que el incisivo inferior está protruido con relación a la base del cráneo, y si está disminuido a la medida de 4 milímetros, el incisivo estará retruido con relación al tercio medio facial. La otra manera para hallarlo es el 1.NB, que determina la posición en angulación del incisivo inferior con relación al plano NB o con relación al tercio medio facial. De tal manera que esta medida debe ser de 25 grados. Si la medida está aumentada, se habla de un incisivo vestibularizado con relación al tercio medio facial, y si está disminuido, se habla de un incisivo inferior palatinizado o en palatoversión con relación al tercio medio facial. Entonces, de esto podemos concluir que el 1 raya NA habla de milímetros y se refiere a posición, protrusión y retrusión. Y el 1.NA en grados habla de angulación del incisivo inferior, es decir, si está en vestibuloversión o en palatoversión. De igual manera, para el incisivo inferior, el 1 raya NB en milímetros habla de la posición del incisivo inferior, si está protruido o está retruido. De igual manera, el 1.NB en grados habla de la angulación del incisivo inferior con relación al tercio medio facial, es decir, si ese incisivo está vestibularizado en vestibuloversión o en linguoversión.